La recompensa de Batia fue extraordinaria, porque extraordinario fue también el sacrificio que ella estuvo dispuesto a realizar. Ella no estaba ignorando el decreto de cualquier persona. Ella estaba enfrentando el propio edicto de su padre. Era el faraón de Egipto. Y Batia comprendía perfectamente que aquel decreto contra los niños hebreos no provenía simplemente de una decisión política, sino del odio profundo contra los Bene Israel. Y sin embargo, y aún sabiendo el peligro que ella corría, decidió salvar la vida de Moshe y criarlo dentro de la misma casa real. Y con esa acción, ella puso en riesgo su posición, su seguridad y hasta su propia vida. Y cuando finalmente llegó el momento señalado por la redención, los Bene Israel no permanecieron en Egipto ni un solo instante adicional. Y la salida salió rápidamente y bien impresionante. Los mismos egipcios los presionaban para que abandonaran la tierra cuanto antes. Y debido a aquella prisa, no tuvieron el tiempo suficiente para preparar las provisiones elaboradas para el camino. Y solamente lo que llevaron fue la masa amarga, sin levadura, que originalmente pensaban dejar fermentar antes de hornearla. Y más adelante, de aquella masa que llevaron, ellos hicieron mazot. Y ocurrió un milagro extraordinario que relatan nuestros sabios. Aquella mazot alcanzaron para alimentar al pueblo durante 30 días completos. Hasta el momento que comenzó a descender el maná, que fue el 16 del mes de Iyar. Además, los Bene Israel envolvieron el resto de la comida de Pesá. Ellos lo envolvieron y lo cargaron sobre sus propios hombros, no permitiendo que los burros que andaban con ellos llevaban esos sobrantes, porque apreciaban profundamente la misbah de Hashem y consideraban sagrado todo lo relacionado con ella. Ahora, vamos a pensar por un momento en la dimensión de aquella emuná. Los Bene Israel estaban entrando a un desierto que era bien enorme, y sin ellos pensar cómo ellos iban a sobrevivir. Ellos no tenían reservas suficientes, no tenían campos sembrados, no tenían ciudades preparadas que estuvieran esperándolos a ellos. Y aún así, las mujeres y los niños siguieron a Moshe con una emuná absoluta, confiando plenamente en que Hashem proveería todo lo necesario para ellos. La bondad de Hashem también se manifestó en un tiempo escogido para esa salida. Esa salida ocurrió en el mes de Nisan. Y como ustedes saben, Nisan es una temporada de un clima muy agradable y benigno. Y no nos permitió salir durante el frío intenso
ni tampoco les permitió salir durante tiempos difíciles. E incluso en los detalles del ambiente, Hashem mostró su misericordia hacia su pueblo. Y los Bene Israel llegaron rápidamente a su primer destino. ¿Y dónde era su primer destino? Era la ciudad de Ramsés. Y desde allí, según enseña nuestro Sajamín, fueron trasladados milagrosamente hasta Sucot con una rapidez sobrenatural, como si ellos viajaran sobre las alas de águila. Y después continuaron, avanzaron hacia Itán, que ese era el lugar donde iba a marcar el borde del desierto. Antes que el mar se abriera, los Bene Israel siguieron avanzando hacia las aguas con una fe muy impresionante. Y continuaron caminando desde el mar mientras las olas chocaban con fuerza contra ellos, hasta el punto, escúchelo bien, que el agua les llegó literalmente hasta el cuello. Y en ese momento se presentó Samael intentando acusar al pueblo de Israel delante de Hashem. Y procuró convencer al ángel del mar de destruir a los Bene Israel, argumentando que ellos no eran dignos de salvación. Amo del universo, dijo Samael, ¿acaso los hijos de Israel no practicaron idolatría en Egipto? ¿Por qué entonces merecen que se haga misericordia a su favor? Pero Hashem rechazó inmediatamente aquella acusación y respondió: necio, ellos no sirvieron a esos ídolos por decisión propia. La idolatría de ellos fue consecuencia de su esclavitud, de la opresión y de la confusión espiritual que ellos estaban viviendo. No puedes juzgar de la misma manera a quien actúa bajo presión, a quien actúa bajo amenaza, como quien se rebela voluntariamente contra mí. Y después de escuchar la defensa de Hashem, el ángel del mar aceptó su palabra y desvió su furia contra los egipcios, preparándose entonces para destruir a los perseguidores de Israel y no al pueblo redimido. Moisés extendió su mano sobre las aguas agitadas y proclamó: en el nombre de Hashem, en el nombre de Hashem, ábrete. Sin embargo, el mar todavía no lo obedecía. Las aguas no querían alterar el límite que había sido establecido desde los 6 días de la creación. Entonces, Hashem le indicó a Moisés que levantara el bastón con autoridad. Tal como un amo levanta su vara frente a un esclavo cuando es rebelde. Pero aún así, las olas continuaban elevándose y el mar seguía sin partirse. Entonces, cuando la Shekinah de Hashem se manifestó sobre el mar, en ese instante las aguas finalmente se abrieron. Y Moshe expresó la palabra de Teilín: Malekah Hayam Kitenus. ¿Qué tienes, oh mar, para que huyas? Y la respuesta fue: Milifnei Adon Uli Aretz.
Me retiraré solamente ante la presencia del amo del universo. Y el estruendo producido por el mar al partirse fue tan enorme que pudo escucharse inclusive hasta las tierras más lejanas. Y el milagro no ocurrió solamente en Yam Suf. Todas las aguas del mundo se partieron ante aquel acontecimiento. Los ríos, los lagos, los manantiales e incluso el agua de las personas que tenían almacenada en sus recipientes también se estaba dividiendo en ese momento. Y solo volvieron a juntarse cuando las aguas del mar Yam Suf volvieron a su normalidad. Y mientras los Bene Israel avanzaban hacia el interior del mar, notaron que el terreno abajo de sus pies todavía estaba fangoso y húmedo. Y aquella situación no era una casualidad. Hashem deseaba observar cuál sería la reacción del pueblo en medio de este gran milagro. Algunos integrantes de la tribu de Rubén comentaron a los miembros del Shevatim, es decir, de la tribu de Simón: después de salir del barro de Egipto, nuevamente estamos caminando bajo fango. Y Hashem tomó aquellas expresiones como una queja y una falta de reconocimiento hacia su salvación. Sin embargo, aún así declaró: aunque se han quedado junto a mí en el Yam Suf, de todas maneras los rescataré, para que mi nombre sea engrandecido y santificado delante de todos. Y en su misericordia, Hashem hizo que el suelo dejara de ser lodoso y se volvió seco y firme, de tal manera que los Bene Israel pudieran continuar avanzando con seguridad. Y mientras el pueblo atravesaba las aguas, el ángel Gabriel permanecía junto a ellos como un protector, como un defensor. Y lo que hizo fue que se colocó al lado de Israel, así como un muro resguardado. Entonces proclamó a las aguas del lado derecho: respetad y cuidad al clan Israel, porque en el futuro recibirán la Torá entregada por la diestra de Hashem. Y también reprendió la del lado izquierdo, diciendo: no hagáis daño a este pueblo, pues en tiempos futuros colocarán los tefilín sobre su brazo izquierdo al servicio del Creador. Y cuando los hijos de Israel atravesaron el Yam Suf, Hashem manifestó grandes maravillas delante de ellos. Nuestros sabios enseñan que ocurrieron 10 extraordinarios milagros para proteger y fortalecer al pueblo durante el cruce del mar. Las aguas del mar se dividieron y se abrieron completamente delante de ellos. Sobre sus cabezas se formó una especie de cobertura protectora, como un techo levantado por las mismas aguas. El mar se dividió en 12 senderos. 1, 2, 3, 4. En 12 senderos, correspondiendo a cada una de las tribus
para que pasaran por ella. El terreno donde caminaron los Bene Israel quedó totalmente seco y firme. En cambio, debajo de los egipcios, el suelo se volvió fangoso y pesado. Y esto ocurrió como castigo medida por medida. Es decir, Midat keneged Midat. Porque ellos habían obligado a Israel a trabajar duramente con barro y arcilla durante la esclavitud en Egipto. Las aguas llegaron a endurecerse como una piedra sólida, golpeando y dañando a los egipcios que perseguían a Israel. Las paredes, formadas por las aguas congeladas, aparecían como estructuras hermosas y decoradas, semejantes a los mosaicos, bien pero bien resplandecientes. Y aquellas murallas que parecían mosaicos eran transparentes. Así que cada uno de la tribu podía observar, además de cruzar el mar. Y eso le traía tranquilidad y seguridad al corazón de cada uno de ellos. Y si alguno de los hijos de Israel les daba sed cuando estaban cruzando, solamente deberían de extender su mano hacia la pared de agua y de ella brotaba agua dulce para ellos beber. Y escuche esto que es tremendo. Tan pronto cuando ellos bebían el agua, la pared se volvía sólida de nuevo, como un mosaico. Cuando el ejército egipcio entró persiguiendo a los Bene Israel dentro del cauce del mar, todos avanzaron detrás de ellos hasta quedar completamente dentro del Yam Suf. Y en ese momento, Hashem ordenó a Moisés que extendiera nuevamente su mano para que las aguas regresaran a su lugar y que de esa manera los egipcios fueran destruidos. Sin embargo, el zar de Egipto se presentó delante de Hashem y suplicó diciendo: Señor del universo, amo del universo, tú creaste al mundo con misericordia. Ten compasión de Egipto y perdona a los egipcios. Entonces, Hashem dispuso que los zarín de las naciones formaran un tribunal celestial para juzgar si Egipto merecía ser destruido o no. Y Hashem declaró delante de los ángeles: cuando mis hijos descendieron a Egipto, no era su intención establecerse allí permanentemente, sino ellos habitar un tiempo limitado. Pero Faraón se levantó contra ellos y los esclavizó. Primero, los convirtió en pastores bajo presión. Luego, en trabajadores forzosos de construcción. Y más adelante decretó que los recién nacidos fueran arrojados al Nilo. Y finalmente ordenó que las parteras asesinaran a los niños hebreos. Y el zar de Egipto respondió: amo del universo, la verdad y la justicia está de tu lado. ¿Pero acaso sería posible salvar a los Bene Israel sin tener que destruir a los egipcios? Entonces
el ángel Mijael le hizo una señal a Gabriel. Y Gabriel descendió a Egipto y regresó trayendo un ladrillo dentro del cual estaba cementado el cuerpo de un niño judío muerto. Y al ver aquello, el atributo de justicia proclamó delante de Hashem: debe ejecutarse juicio sobre Egipto, porque son culpables. Es importante que usted entienda que los egipcios fueron destruidos debido a 7 grandes pecados: la idolatría, la inmoralidad, asesinato, opresión, explotación, profanación del nombre de Hashem, arrogancia y calumnia. El mismo mar que había sido abierto para permitir que los Bene Israel caminaran sobre tierra seca, regresó ahora con toda su fuerza a su cauce original. Y así como Egipto había sido golpeado con 10 plagas, dentro de Egipto también fueron golpeados con 10 plagas junto al mar. Y aunque ya había amanecido, el campamento egipcio permanecía en oscuridad, porque la nube situada detrás de los Bene Israel cubría a todos los egipcios con tinieblas. Además, aquella nube transformó el suelo debajo de ellos en barro y arcilla. El pilar, ese pilar de fuego que iluminaba a Israel, despedía un calor tan intenso contra los egipcios que hasta el punto que le hizo caer las cerraduras de los caballos. Y ese mismo calor que quemó las ruedas de las carrozas, sin embargo, las carrozas así seguían arrastradas hacia el interior del mar por una fuerza divina. Es importante que sepan que estas plagas son resumidas en la Torá cuando dice: Él los condujo de una manera inflexible. Shemot 14:25. Indicando claramente que Faraón había recibido un castigo midá keneger midá, es decir, medida, por endurecer su corazón y aumentar la dureza de esclavitud sobre los Bene Israel. Y al desprenderse las herraduras de los animales, muchos egipcios fueron lanzados fuera de sus carrozas y quedaron atrapados en el barro. Y ellos no podían levantarse nuevamente. Y cuando las aguas comenzaron a regresar, ni un solo egipcio pudo escapar. Donde quiera que alguno intentaba huir, una ola venía y lo alcanzaba. Y Hashem sacudió al egipcio como quien vuelca un recipiente de arriba para abajo. Ellos caían dentro del mar y aún después de hundirse, las aguas que están abajo, las aguas inferiores lo expulsaban hacia arriba y las aguas superiores lo volvían nuevamente
a empujar hacia las profundidades. Y algunos de los egipcios quedaron enterrados bajo la tierra en el fondo del mar. Otros descendieron rápidamente como plomo a las aguas. ¡Pum! Y esta fue la muerte rápida y la más misericordiosa que fue reservada para los mejores entre ellos. Pero los más perversos eran agitados violentamente en el mar y sufrían una muerte bien lenta y bien dolorosa. Y finalmente, el mar les expulsó hacia la orilla los cuerpos de los egipcios para que los hijos de Israel pudieran contemplarlos con sus propios ojos. ¿Y qué ocurrió con el mismo faraón? Existe una opinión que enseña que mientras todo el ejército perecía, Faraón permaneció con vida con el fin de presenciar el júbilo y la salvación de los Bene Israel. Y que más adelante él también murió ahogado. Pero hay otra opinión. Y esta sostiene que Faraón sobrevivió, pero que nunca regresó a Egipto. Faraón vivió desterrado para proclamar por todas partes del mundo la grandeza de Hashem. Y surge una pregunta entre ustedes. ¿Quién los cuerpos de los egipcios fueron llevados hasta la playa? Y para esto hay 4 razones. La primera es: los Bene Israel no estaban completamente convencidos de que los egipcios realmente habían muerto. Pensaban que tal vez habían salido por otro lado del mar. La segunda razón es que, aunque Hashem consideró esta duda como una falta de confianza, aún así él hizo que los cuerpos aparecieran ante ellos para que vieran la claridad de lo sucedido. Otra razón es que los egipcios que estaban agonizando, ellos pudieran contemplar que los Bene Israel no habían perecido en el Yam Suf. Y una cuarta razón es que los cuerpos fueron llevados a la orilla para que Israel pudiera ver y tomar todos los despojos que ellos poseían. También para que los Bene Israel pudieran reprender a los egipcios moribundos por toda la injusticia y la crueldad que ellos habían cometido contra ellos. Y después de contemplar este inmenso milagro de la partición del Yam Suf y ver sus opresores muertos delante de ellos, los Bene Israel quedaron llenos de un temor reverente hacia Hashem y fortalecidos en emuná, tanto en Hashem como en Moshe Rabbeinu. Y fue precisamente el mérito de esa emuná que Ruach HaKodesh
reposó sobre ellos, permitiéndoles elevar la chilá, cántico delante de Hashem.